Seguimos con la doctora Lourdes, que nos acompaña virtualmente. Doctora Lourdes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, quiero agradecer a la Universidad Católica de Colombia, a su rector, y también a Paula, bueno, a su rector, el doctor Gómez Ortiz, así como a Paula por su gentil invitación y al doctor Martín Moreno San Juan por estar también moderando este evento. Y saludo a todos los panelistas que me han precedido, que están en la mesa o virtualmente, y a todos los asistentes. Es un gusto realmente participar en este panel. Paula, perdón, el doctor Moreno San Juan, si gusta hacer una pregunta o entramos directamente al tema. Sí, doctora, muchísimas gracias. Nuevamente, muy gentil por aceptar la invitación de esta universidad, que también es su universidad. Tenemos unas preguntas orientadoras de introducción también al tema, doctora, y es que su tema también es un tema supremamente interesante, porque es la inteligencia artificial frente a la protección de los datos. La protección de los datos aquí no es cualquier cosa, es un volumen gigantesco de datos, y entonces ahí entran en juego una cantidad de cosas a las que nos hemos referido en esta tarde. Cómo el derecho a la intimidad y demás, cómo puede afectar al ser usados estos datos en múltiples oportunidades dependiendo de lo que se esté enfocando. Por ello, doctora, si nos pudiera de pronto dar algunos aportes en cuál es a su juicio la importancia de la inteligencia artificial frente a la protección de los datos en este siglo XXI. Y una segunda pregunta que podría ser y que usted nos podría compartir como experiencias comparadas de la inteligencia artificial y los derechos humanos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Sí, y conversando también con Paula, mencionamos que íbamos a de repente tocar un poco también el tema de la inteligencia artificial y las consideraciones éticas que de algún modo también nos ha explicado el doctor Eduardo Fernández, que fue realmente un gusto también escuchar a todos los panelistas que nos precedieron. Pero queríamos empezar con algunos aspectos básicos antes de entrar específicamente al tema y también referirnos al, digamos, tema general de este segmento, ¿no? Que es un poco los retos en aspectos prácticos en el siglo XXI. Entonces, uno de los aspectos que es importante, ¿no? El doctor Gómez Ortiz, en su introducción, hizo referencia a varios puntos muy, muy interesantes y también Paula, en verdad, nos facilitó mucho la tarea porque también explicó algunos de los conceptos básicos de la inteligencia artificial, porque es algo que nos parecía importante mencionar. Pero, digamos, para entender la inteligencia artificial, a mí me gusta a veces, es como dicen, go back to basics, ¿no? O sea, volver a lo elemental. Y lo elemental es, ¿qué entendemos por inteligencia? Pura, digamos, ¿no? O sea, inteligencia a secas, ¿no? Entonces, y ahí viene también el aspecto de la capacidad, de la inteligencia definida como capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, ¿no? Conocimiento, comprensión o acto de entender, sentido en que puede tomar una proposición, un dicho o una expresión, ¿no? Una habilidad, una destreza, experiencia, en fin. Son muchos aspectos, ¿no? Y alguien mencionó una frase que a mí me gusta mucho, que es la de pienso, luego existo. Y yo, o sea, quisiera plantear algo para, digamos, nuestro auditorio de abogados, donde el tema de la ética es tan importante, ¿no? Entonces, conversando con alguien sobre estos temas y los temas éticos, o sea, el planteamiento era, ¿se puede programar esto con valores éticos como tienen los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta de lo básico, o sea, ¿qué es lo que puede hacer qué es lo que puede hacer el humano y qué puede hacer la máquina? Además, en la inteligencia humana hay estudios que hablan de muchos tipos y niveles de inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, y manifestaciones o dimensiones de la inteligencia humana.
y algunas personas aprenden de una manera, piensan mejor de otra, memorizan mejor de otra, unos son más visuales, otros auditivos, una mezcla de los dos. Entonces, pero hay distintos, pero se habla también hoy en día de inteligencia emocional. Entonces, me parecía importante volver a estos temas básicos de la inteligencia humana, y de repente desagregar el concepto de inteligencia artificial sobre qué es inteligencia primero, este, cómo se define lo artificial, ¿no? Porque lo artificial, según el diccionario de la Real Academia, es lo hecho por mano o arte del hombre, lo no natural, o algo producido por el ingenio humano, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de esos dos aspectos que conforman el término de inteligencia artificial, y entendemos lo que es la inteligencia natural, digamos, este, nos pone a pensar un poco en lo que mencionaba también Víctor Gabriel, si esto era inteligencia o no era inteligencia, si tenía capacidad de pensar o no tenía capacidad de pensar. Entonces, va a haber muchos debates y esto podría a mucha gente parecerle futurista, pero no lo es. Este tema tampoco es nuevo, realmente porque hay distintos tipos de inteligencia artificial incluso y distintos niveles que para simplificarlo en términos muy naturales, de lenguaje natural, para usar un poco el lenguaje de la tecnología, son niveles que podrían representar etapas de avance de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Un poco o sea, la inteligencia, digamos, algunas personas hablan de 3 tipos o 4 tipos, pero digamos hay algunas básicas que es la inteligencia artificial estrecha o ANI, ¿no? Que es la que se usa en la actualidad y también es conocida como una inteligencia, algunos, digamos, en español se puede traducir como débil, pero es más básica, ¿no es cierto? Entonces podríamos, si pusiéramos, si lo comparáramos con etapas de la evolución y del crecimiento humano, diríamos una inteligencia de, o sea, más joven, si se quiere, ¿no? O de alguien más joven. La inteligencia artificial general o AGI, que es un poco más avanzada, y lo que se llama superinteligencia artificial, ¿no es cierto? Entonces, hay distintos niveles de eso también. Entonces, la inteligencia artificial, en ese sentido, se define de una manera simple, digamos, ¿no? Es muy complejo el tema y tiene muchos aspectos tecnológicos complejos, pero es una disciplina científica que se ocupa de crear programas, ¿no? Que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, ¿no? Como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Pero un aspecto importantísimo de la inteligencia artificial y sobre todo cómo van evolucionando a ritmos tan acelerados, ¿no? Nos presenta retos muy importantes. Yo siempre cuando hablo de temas tecnológicos uso una comparación que me parece útil. No sé si ustedes se acuerdan, hoy día todo el mundo tiene muy claro que el mercurio es tóxico, puede tener usos positivos también, pero es tóxico y no se juega con él. Pero en otras generaciones, alguna vez hemos tenido con los termómetros antiguos, los mercurios y se soltaban, ¿no es cierto? Y uno jugaba con eso y uno trataba de atraparlo y se escurría. Entonces, ese es el paralelo que yo hago con la tecnología, en cierta forma, y con los intentos de regular la tecnología, que es, que es el hecho de que evoluciona a un ritmo tan rápido que cada vez que creemos que tenemos un grasp, o sea, que hemos podido cogerla, entenderla, descifrarla, regular, o sea, queremos, realmente escapa, ¿no? Escapa porque evoluciona a un ritmo tan rápido que no es el ritmo en que evoluciona la legislación, como sabemos, ¿no? Hay procesos, hay diseño de políticas, hay gestiones legislativas y negociaciones, ¿no? Para llegar a un proceso legislativo. Hoy en día, afortunadamente, se buscan procesos participativos, entonces no es muy rápido, o sea, no es muy rápido el proceso de regular un fenómeno social, ¿no es cierto? Y en el caso de la tecnología evoluciona muy rápido. Lo que sí se puede, y ahí venían también cuestiones que nos podemos plantear, o sea, yo quiero en este sentido, nosotros tenemos que ser muy modestos en este sentido porque la tecnología varía mucho. Y como abogados,
o sea, vamos aprendiendo y salen cosas nuevas, ¿no es cierto? Entonces, no es que vamos a poder considerar todo. Y venía también en una conferencia que subimos del American Bar Association en Nueva York recientemente, la conversación de si se regula la tecnología o se regula la conducta humana, ¿no? Y el uso adecuado de esa tecnología y cuidar los guardrails a que se refiere, a que se refería el señor Ford Turk de Naciones Unidas, ¿no? Que citó el rector. O sea, seguridades, ¿no? Algunas barreras, algunas normas que eviten los abusos o el mal uso. Entonces, esta es una pregunta importante realmente, ¿no? Es algo sobre lo que tenemos que filosofar, si se quiere. Y es muy importante considerar que lo que tenemos que regular de una manera fundamental es la conducta humana, o sea, al final, ¿no? Identificando cómo se atribuyen las responsabilidades en su momento, en casos como los que mencionaba Paula, ¿no? O sea, ¿quién es responsable? ¿Es el robot? ¿O es quien generó el robot? ¿O quien maneja el robot? ¿O quién es el dueño del robot? Entonces, se van a presentar retos muy importantes. En el tema de la protección de datos personales, ya en el segmento anterior creo que les han explicado bastante bien sobre el tema de la privacidad y aunque cada país tiene su regulación local un poco distinta si quieren, en general lo principal se recoge. Entonces, y la mayoría de los países tienen protección constitucional del derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad de las comunicaciones, y eso es muy importante por algo que les voy a mencionar después. Eso está establecido, ¿no es cierto? En Perú lo tenemos como protección constitucional, en Colombia lo tienen, hemos tenido la oportunidad de revisar su constitución, ¿no? El artículo 15 y algunos otros que puedan referirse a eso, pero básicamente ahí está, ¿no? La protección de la intimidad, pero también la protección de la información, ¿no? De la voz, o sea, en el caso de la constitución peruana se habla, ¿no? De la imagen y de la voz. Entonces, ahí es donde el tema de la inteligencia artificial, que tiene una capacidad más potente, es más poderosa, por lo cual puede ser más intrusiva en términos de privacidad, presenta retos importantes, ¿no? Y cómo se protege, ¿no? Y decía, aunque cada legislación nacional tiene sus características, muchas se han guiado también por estándares internacionales en la regulación. Y a mí me gusta decir, porque esto es cierto y hay que darle crédito donde corresponde, Europa en ese sentido, con el GDPR o el Reglamento General de Datos Personales, subió la vara, como decimos, ¿no? En términos de los estándares de protección de datos, ¿no? Acá en Estados Unidos, digamos, hay ciertas normas que protegen, digamos, información y privacidad, pero es, como dicen algunos acá, un patchwork, ¿no? O sea, hay muchos pedazos. Incluso la Corte Suprema se ha reconocido protección de ciertos aspectos de la privacidad también, porque aunque la Constitución no lo menciona directamente, se interpreta a través que a través de la enmienda 14 y 9 hay un nivel de protección de ese derecho, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, no hay una norma federal que cubra todo el tema de los niveles y estándares actuales. Varios estados, digamos, es claro que California es un estado más progresista y en ese sentido ha sido de los primeros en tener una acta, ¿no? Privacy Act, pero no es estándar. Pero el bottom line, o sea, lo básico acá es que hay protección de la privacidad de las personas. Y todas estas tecnologías la amenazan, ¿no es cierto? Pero hay un tema muy importante que vale la pena en este caso considerar, que es, hablamos de ética en el uso de la tecnología por parte del que de la genera, que la provee y todo, pero también hay un tema de responsabilidad en el uso de la tecnología de los usuarios, ¿no? The end users, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros a veces no somos conscientes del impacto de cada tecnología y estamos entregando, o sea, toda la información,
sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, pero no nos damos cuenta de la magnitud o el impacto que eso puede tener, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, Google tiene herramientas muy útiles, pero, y muchas las da gratis, pero no hay free ride, como dicen, nada es gratis, ¿no? Si ustedes leen las normas de privacidad de Google, se van a dar cuenta, yo lo uso para ciertos casos, no lo uso mucho. ¿Por qué? Porque realmente uno básicamente tiene que, o sea, aceptar sus términos que suponían, y antes era mucho más agresivo, ¿no? Que suponían el, digamos que uno autorice que puedan usar sus imágenes, o sea, ¿no? Entonces, ahora que están usando la inteligencia artificial con más potencia, por ejemplo, están viendo unas noticias sobre que los van a usar para generar publicidad. Entonces, vamos a ver las fuentes de información que usan, las imágenes que usan, o sea, va a ser, o sea, fake o va a ser una distorsión de uno real, o sea, ¿no? Porque no todo van a ser avatares digitales, ¿no es cierto? Van a tratar de replicar en esos, o sea, seres humanos. Serán personas reales, serán creaciones, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los retos en términos de la privacidad de las personas. Y un aspecto muy importante que para nosotros abogados debemos estar o sea, pensando y que tiene mucho que ver con derechos humanos, no solo el tema de la privacidad, sino muchos otros derechos. Y el tema es, por ejemplo, la libertad de prensa, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de información. Estábamos también informándonos en un panel sobre el tema de estos spy softwares, ¿no? Hoy día les dicen spyware, pero en verdad son spy softwares, ¿no? O aplicaciones espías, digamos, ¿no? Y el uso indiscriminado y la capacidad que tienen hoy en día estas aplicaciones espías, porque típicamente tenían que ingresar a través de que uno autorice sin darse cuenta o que haga un clic. Entonces, lo que informan los expertos es que ya se puede ingresar, o sea, pueden ingresar a nuestros sistemas y a los móviles también, no solo a las computadoras, sin que uno siquiera se dé cuenta. Y lo serio de esto es que se ha estado usando mucho para, digamos, target, para atacar periodistas, ¿no? Para monitorear las comunicaciones y tomar los datos de los todos. Y no solo, y eso es lo que explicaban, no solo es la información de uno, es la información de todos los contactos que uno tiene, ¿no? Porque por ahí ingresan también. Entonces, el tema es bastante delicado, realmente. Ahora, yo quiero, o sea, de algún modo dar cautela, porque soy una persona que realmente valora mucho la tecnología. Entonces, mi mensaje nunca va a ser no a la tecnología, o sea, vulneremos la tecnología. No, como todo puede tener sus aspectos positivos y negativos, ¿no es cierto? Y hay que regularlos. Pero lo más importante es regular la conducta humana, porque nosotros somos los que usamos estas herramientas, ¿no es cierto? Nosotros somos los que, bueno, los expertos en IT, las que los programan, las que definen el sistema, los algoritmos, los patrones, o que ingresan la data, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre digo esto, o sea, como abogados tenemos realmente la responsabilidad de buscar aprender lo más posible y seguir aprendiendo, porque eso va a cambiar siempre. Y como decía Couture, estudia siempre, ¿no? Cada día somos menos abogados. Pero en este caso me refiero no solo al tema de la ley, sino al tema de la naturaleza del fenómeno que estamos estudiando o que vamos a regular o que tenemos que interpretar, ¿no? O sobre el cual tenemos que tomar decisiones de asesoría legal, etcétera. Entonces, siempre es importante esto para poder regular adecuadamente, porque si no estamos regulando algo que no entendemos, lo vamos a regular mal, como es natural, ¿no? Algunos CEOs, y esto es, digamos, poco usual acá, hace poco ha habido, menos de 48 horas, ha habido audiencias en el Congreso americano, donde además, curiosamente,
uno de los congresistas demócratas, no sé, Blumenthal, o sea, presentó un audio que era creado con, o sea, con inteligencia artificial, ¿no? Antes de empezar su exposición personal. Entonces, ahí es, o sea, un tema solo para demostrar, ¿no? Y definitivamente tomó la atención del público y de la prensa, porque salió la noticia por todos lados. Pero otra cosa que es poco usual es que CEOs, o sea, ejecutivos, ¿no? De empresas importantes en esta industria, llamaban y pedían que haya cierta regulación. Normalmente estas industrias no buscan ser reguladas. Es más, se resisten a ser reguladas, si se quiere. ¿No? Algunos sí decían que esa regulación debería dejarse ¿no? O sea, a las empresas, porque claro, ellas conocen, pero en realidad el conocimiento se puede generar, se pueden llamar expertos, no es que no se pueda hacer política y regulación, pero tiene que ser muy cautelosa también. Y como todo, el balance, por favor me dicen cómo voy con el tiempo, no quiero pasarme, porque este tema es fascinante. Y el tema de la tecnología, digamos, es tan diverso o tan amplio como el océano cibernético, o como lo que hay en el mundo cibernético hoy día, que es un océano incalculable. Pero uno de los aspectos de la inteligencia artificial es que, digamos, maneja data, o sea, big data, ¿no? O sea mega data, si se quiere, y es el volumen, la variedad de la data y la velocidad con que la procesa. Entonces, no es que vaya a o sea, reemplazar a los humanos, pero en algunos aspectos sí puede ayudar mucho. Entonces, ahí viene mi posición de cautela en el sentido y de balance, ¿no? El justo medio aristotélico también ha sido una guía importante en muchos temas y es el balance, o sea, ¿no? Tratar de buscar lo mejor de la tecnología o el mejor uso de la tecnología y cuidar de contrarrestar los efectos negativos. Así es. Estos spywares realmente son una preocupación porque han estado, como decía, afectando a periodistas, afectando a defensores de derechos humanos, ¿no? Digamos, hay N cantidad de casos que se podrían mencionar, ¿no? Incluso Total. noticias en ese sentido. Me dice, doctor, ¿cómo estamos con el tiempo? Si no Yo para... creo que ya nos excedimos un poquito, pero muy interesante todas estas reflexiones, doctora Lourdes, muchas gracias. Como lo dijimos al inicio de la presentación, la doctora es de la Barra de Nueva York, entonces es muy interesante conocer esa opinión. Bueno, Ok, usted nos muchas presenta gracias. unos temas Solo muy... quería, perdón, perdón, solo quería decir algo por un tema de accuracy, o sea, de precisión que me importa mucho, cuido mucho, que es que no soy doctora, sino magíster por Georgetown University Law Center y de la Barra de Nueva York y de DC. Pero eso quería agregarles y bueno, o sea, hay ya muchos usos sobre esta tecnología de las que podemos seguir conversando más adelante, pero gracias. Por supuesto que sí, habrá nuevos espacios para desarrollar Gracias. este tema. Usted lo ha sintetizado en unos pocos minutos y no es un tema fácil de abordar. Bueno, unas reflexiones también muy interesantes que queremos destacar en la dinámica que hemos tenido en la tarde de hoy, sacando unas conclusiones después de cada exposición tan importante. Y usted nos ha traído algo muy importante también en el tema de los estándares que existen sobre la protección de datos. Ver cómo de pronto en Europa hay un mayor desarrollo que en Estados Unidos, que también lo hay, pero no de la misma proporción, como usted nos lo dice. También otro tema es el reto que nos vemos enfrentados en cuanto a la regulación que existe de esta tecnología, porque no es muy, digamos, asequible por las personas que lo desarrollan, por esas personas jurídicas, que haya una regulación expresa. Y el otro tema también muy importante es con los derechos humanos, que no solamente la intimidad, que es lo que veíamos en ese estándar, sino hay otros derechos humanos bastante involucrados, como la libertad de prensa, la libertad de expresión, que deben pues mirarse y también tener una aplicación muy importante para temas de responsabilidad de la naturaleza de ese fenómeno y para generar una política de regulación que es bastante importante. Entonces, doctora Lourdes, nuevamente muchísimas gracias por su conferencia, por sus brillantes ideas y aportes. A todos, por favor, un aplauso para la doctora Lourdes. Gracias.
Se quedaron temas en el tintero, pero para después, gracias. Para una segunda panel que habrá nuevamente en próximos días. Bueno, nos acompaña ahora el doctor Julián Ríos. El doctor Julián Ríos, como se dijo en la introducción, vamos a repetir, es experto y certificado en materia de antifraude y seguridad de la información. Es el fundador de la firma internacional NF, con base en la ciudad de Medellín. También es el creador del software antifraude de Fraud Explorer y apoya a personas y empresas a enfrentar y solucionar sus retos en materia de ciberseguridad y combate el fraude, y es colaborador de Auditool. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? ¿Todavía están despiertos? Sí, el tema está bastante interesante. Queremos proponerle unas preguntas orientadoras para esta introducción. Usted nos va a hablar un poco sobre la ética, es bastante importante, como lo veíamos a lo largo de la tarde de hoy. Se generan bastantes aspectos. Hay una cantidad de datos que el hombre ha creado, que ha introducido y que puede generar una parcialidad, dependiendo de quién lo introduce, ¿no? Entonces veíamos cómo podría generarse una segregación racial, podría darse una discriminación a nivel de género, que solo mujeres o solo hombres para determinadas conductas, para determinadas situaciones. Bueno, entonces quisiéramos que usted de pronto nos hablara un poco, doctor, sobre qué tipos de ética encontramos en forma convergente en la inteligencia artificial. Igualmente, ¿por qué Bueno, sería relevante la ética en las nuevas tecnologías de la información, particularmente relacionado con la inteligencia artificial? Muchas gracias. muy bien, muchas gracias. Yo traje una presentación para proyectar muy cortica. Yo creo que va a ser la presentación más rápida porque quiero ser muy puntual. ¿Me pueden confirmar, por favor, si la ven en proyectada? Sí, se ve. Listo, muy bien. Bueno, ¿por qué creo yo que es relevante mi presentación en esta sesión para ustedes? Porque digamos que yo bajo directamente a lo práctico, paso de lo teórico y como decimos nosotros aquí en Medellín, pues nos untamos y estamos en la línea de frente. Para muchos, en resumen, lo que nosotros hacemos es que diseñamos una inteligencia artificial que es capaz de predecir y detectar y pronosticar hechos corruptos o no deseados en las empresas y en gobiernos. En este momento, Colombia tiene el mejor y más reconocido sistema anticorrupción del mundo, reconocido en Europa y en Estados Unidos, y lo hacemos acá, y lo hemos venido haciendo durante 10 años. Entonces, alguna cosa sabemos de inteligencia artificial. Durante estos últimos 10 años hemos tenido toda clase de experiencias, toda clase de reflexiones, y lo que yo les traigo hoy es una de esas reflexiones que en lo personal no me deja dormir a veces. Llego a callejones sin salida, pensando entre lo correcto, lo incorrecto, entre culturas, personas y países, y la reflexión es esta. Es una pregunta. ¿Cuál es la ética que se le debe exigir a la inteligencia artificial para el respeto a los derechos humanos? Entonces, en sí la pregunta es incluso rara y contradictoria porque cuando dice cuál es la ética, nos está invitando a pensar que existen muchas éticas, cuando lo que nos han enseñado a nosotros en la universidad es que a lo mejor ética es simplemente hacer lo correcto, pero lo que a veces no profundizamos mucho es que lo correcto para mí en mi sociedad y en mi país puede que no sea lo correcto para otra persona en otro sitio. Entonces, empezando por ahí, lo mismo la inteligencia artificial, cuando decimos que hay que exigirle ética a la inteligencia artificial, pues ya lo estamos catalogando como un ente, como algo que fuera vivo, como algo que razonara, pensara, tuviera sentimientos, emociones, y no es así aún. Entonces, esto nos invita a reflexionar mucho y venga, yo paso a la siguiente. Y empiezo por algunos casos en donde la inteligencia artificial ha violado o atropellado los derechos humanos, que son casos prácticos. Por ejemplo, los arrestos como consecuencia de errores en la identificación facial en los aeropuertos. Entonces, han existido personas que han sido detenidas porque el sistema de inteligencia artificial de vigilancia
ha detectado y deducido que esa persona es una persona buscada. Entonces inmediatamente la capturan, le limitan el derecho al movimiento y la investigan. El otro caso es el de atropellos de peatones, por ejemplo, como consecuencia de errores en los pilotos automáticos, en la conducción autónoma. Hay casos en donde la inteligencia artificial a través de estos vehículos ha atropellado y matado peatones. Otro tema es la censura en redes sociales, en foros de opinión, que se da como consecuencia de ese tagueo o de ese match de ciertas conductas en los comentarios y dicen, no, esto está prohibido, pero resulta que hace parte de la libre expresión. Y el tema de los sesgos, que con eso iniciamos la presentación, la pregunta, y es que se puede dar como consecuencia de errores en los sistemas que perfilan ciudadanos, por ejemplo, para el acceso a servicios públicos, el acceso al crédito de la vivienda. Nuestro banco podría tener un sistema de inteligencia artificial que va catalogando nuestro comportamiento financiero y van diciendo cuáles son más aptos, menos aptos y para nada aptos ante, por ejemplo, préstamos y preaprobados. Entonces, estos son ejemplos en donde actualmente nosotros tenemos la convicción y sabemos de casos donde la inteligencia artificial ha atropellado los derechos humanos. Y eso me lleva a la siguiente diapositiva, en donde ya conociendo todos estos errores y todos estos comportamientos que sin duda para muchos de nosotros parecen impropios, ¿cierto? ¿Cómo vamos a permitir que una inteligencia artificial atropelle a una persona y la mate, ¿cierto? Eso es inconcebible. Entonces, inmediatamente nos preguntamos, bueno, ¿y cómo hacemos para empezar a hablar de ética en todas estas aplicaciones de la inteligencia artificial? Entonces, nuevamente empieza uno a filosofar en donde a mí me gusta mucho lo que dice este señor Herbert Spencer, filósofo y sociólogo de los años 1800, en donde él decía que había dos tipos de ética: la ética normativa o absoluta, que es la que quiere establecer un código ideal de conducta para el hombre ideal en una sociedad ideal. Y también la otra, la ética relativa o consecuencialista, en donde Herbert Spencer decía que es la que pretende conformar un código ideal de conducta, pero para hombres reales, dentro de una sociedad real. Entonces, hemos visto muchísimos ejemplos en donde algunas personas y sociedades y gobiernos piensan que lo correcto es hacer una cosa y para otros gobiernos es absolutamente lo contrario, ¿cierto? No están de acuerdo y eso no es lo correcto y por eso, por ejemplo, se generan guerras. Entonces, lo que yo pienso es que la ética que nosotros vemos en nuestra sociedad no es una ética absoluta, sino que es una ética relativa o una ética consecuencialista. Y eso me lleva a presentarles tres reflexiones o tres casos en donde uno ve cómo hoy en día muchos de los derechos humanos se pueden estar violentando y ni siquiera hablando de la inteligencia artificial, porque a lo que voy es que si ni siquiera nosotros los seres humanos hemos aprendido a respetar esos derechos humanos, imagínense nosotros exigiéndole a algo que todavía estamos creando, que no sabemos si va a funcionar muy bien, lo que decía ahorita el ponente anterior, que miente. Eso en jerga técnica se llaman las alucinaciones. ¿Cómo vamos a hacer que incluso lo que creamos sí lo cumpla? El primer ejemplo, por ejemplo, es el llamamiento a filas en el ejército. Dentro de los 30 derechos humanos que están documentados está el derecho a la vida. Nadie nos puede arrebatar el derecho a la vida. Entonces suena un poco contradictorio para nosotros los ciudadanos tener que ir a prestar servicio militar incluso, o que nos llamen a la guerra, en donde hay mucha probabilidad de morir. Y si tú te resistes a ir a la guerra, pues inmediatamente te envían a la cárcel. Y eso también atenta contra el derecho humano de el libre movimiento. El otro caso, y este caso también me pone a pensar muchísimo, es un caso de la ética consecuencialista que nos hace una pregunta y nos dice, si para salvar a muchas personas hay que torturar o matar a alguien, ¿qué decisión tomaría usted? La ética consecuencialista estaría a favor de matar a alguien, pero si de ello dependiese la vida de muchas personas. Supóngase que hay un avión donde hay 300 personas montadas y ese avión es secuestrado por un terrorista
y ese terrorista quiere chocar el avión contra un edificio donde trabajan 1.500 o 2.000 personas. Entonces, si la Fuerza Aérea pudiera derribar el avión con las 300 personas, la ética consecuencialista inmediatamente pondría en primer plano que para salvar a 2.000 personas que están en el edificio, definitivamente hay que derribar el avión con 300, mientras que la ética absoluta o la ética normativa dice no, es que no se puede matar, todos tenemos derecho a la vida. Entonces, en ese caso no solamente se van a morir las 300, sino que también las 2.000, las 2.300. Entonces son dilemas éticos en donde si uno se pone a pensar mucho, esto es lo que realmente ocurre en la sociedad. No es tan fácil como que todo el mundo sea ético y punto, y todo lo que esté incorrecto es penalizado, sino que realmente hay algunas situaciones que lo ponen a pensar a uno mucho, y esto obviamente va a impactar la exigencia de la ética ante aplicaciones de inteligencia artificial. Lo vivimos nosotros en la pandemia, para evitar el contagio masivo por pandemia y salvar vidas, se canceló temporalmente el derecho a la libertad de movimiento de los ciudadanos. Entonces, es un ejemplo en donde el derecho humano fundamental, inviolable, ni siquiera por el Estado, fue cancelado porque resultó correcto que para que se salvara mucha gente tendríamos que todos guardarnos en la casa. Entonces, miren que son realmente ejemplos de, como dice Herbert Spencer, eh, una ética ideal, pero para una sociedad y un hombre ideal. Y ya eso me lleva a la siguiente diapositiva, en donde hablamos de regulaciones. En este panel algunas personas hablaron acerca de las regulaciones y las intervenciones sobre este tema de inteligencia artificial. Y nosotros, como desarrolladores de aplicaciones de inteligencia artificial, creemos que estos son los tres principales factores que impulsan a una persona a intentar querer regular la tecnología. Y lo vimos nosotros directamente el día a día. La primera es la cesión, cuando se dice que los seres humanos estamos cediendo la toma de decisiones finales a una inteligencia artificial, es decir, que ya no vamos a hacer nosotros, sino que va a ser otra cosa. Eso da mucho susto. Los siguientes son los errores, donde la inteligencia artificial puede llegar a una deducción incorrecta y provocar una muerte, como ocurre con los atropellamientos cuando se usa inteligencia artificial en conducción autónoma. Y lo último, que es lo que más susto me da a mí personalmente, y es que hay personas que quieren ver el mundo arder, inclusive destruir la raza humana. Hay culturas y personas en donde no les gusta el mundo. Y lo hemos visto incluso con muchos temas de las armas nucleares, en donde el susto que tenemos todos en la humanidad es que una de estas personas que no le gusta el mundo, que está aburrido, que quiere destruir el planeta y la humanidad, pues se haga con una de esas armas nucleares y decida borrarnos a todos de la faz de la Tierra. Entonces lo mismo ocurriría con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial podría llegar a un punto en el que ella misma podría acabar con la vida de las personas, y si esto cae en manos de personas que actúan con maldad, pues ese sería uno de los principales problemas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ya con esto termino la presentación para una última pregunta que tenemos, pero ¿qué estamos haciendo necesitamos precisamente que desarrollamos un sistema de inteligencia artificial, y este sistema monitorea y procesa datos, porque para eso necesitamos los datos para poder entregar deducciones de fraude y corrupción? ¿Qué estamos haciendo nosotros para diseñar un sistema que sea ético o que haga por lo menos lo mejor correcto posible lo que está haciendo? Entonces, yo encontré en una doctrina social, que es el liberalismo, algo que me gustó muchísimo. El liberalismo defiende el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces, nosotros, para no causarle un daño a otra persona, pensamos en que estas dos cosas son súper importantes para nuestro sistema. Pues lo primero es la supervisión. No queremos que la inteligencia artificial tome decisiones, juzgue y señale a una persona como corrupta o señale a una persona
como fraudulenta o perpetrador, sino que lo que nosotros queremos es que la inteligencia artificial genere ciertos eventos, pero que antes de que esos eventos lleguen a nuestros clientes, un humano primero los evalúe, revise su contexto y determine si ese evento realmente constituye una actuación que va en línea con un acto corrupto, un acto no deseado o deshonesto. Y lo segundo son los sesgos. Las inteligencias artificiales que tienen algoritmos, porque hay otras que no, hay unas redes neuronales que no necesitan algoritmos, estas son muy susceptibles a los sesgos del creador. Entonces, si el creador tiene ciertas convicciones de lo que es lo correcto y lo incorrecto, pues su producto, que es la inteligencia artificial, va a reflejar exactamente lo que esa persona es. Entonces, para nosotros evitar estos sesgos e intentar no caer en algo que yo personalmente crea que está mal hecho, lo que hicimos fue utilizar teorías que desde hace mucho tiempo han sido aceptadas en la sociedad y son teorías que explican por qué las personas cometen fraude o son corruptas. Y le enseñamos a la inteligencia artificial a que sacara probabilidades únicamente teniendo en cuenta esas teorías, no lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos que está mal hecho en una sociedad. Entonces, con estos dos temas, consideramos que estamos dando un paso muy importante para proteger los derechos fundamentales en la sociedad. Con eso los dejo. Miren que les dije que la presentación iba a ser muy corta. Estos son mis datos para los que quieran contactarnos. No sé si tienen preguntas, dudas, si hay algo que quieran profundizar. Muchas gracias, doctor Julián, por esta importante conferencia, destacando algo que es resaltar lo de la ética. La ética es fundamental en la prevención contra la corrupción. Miremos cómo la Ley 2195 de 2022 precisamente crea esos programas de transparencia ética pública y de ética privada. Entonces, con la ayuda de la inteligencia artificial, pues se generan muchas interrogantes que usted ha plasmado y que nos permitimos pues resumir brevemente. Algo muy interesante es que si no se le puede exigir a veces a los seres humanos que actúen con ética. ¿Qué es ética? Diferenciar entre el bien y el mal, mucho menos a la inteligencia artificial que está en creación. Entonces, una reflexión que me pareció muy, muy Muy bien. interesante. Lo otro, la inteligencia artificial ha violado los derechos humanos y por eso necesita una regulación. Creo que eso es algo que es una de las conclusiones que podemos tener de este evento. Como está en creación, hay muchos temas y estamos permanentemente monitoreados, grabados y así también hay los perfilamientos. Estos perfilamientos también son graves también porque ya también estigmatizan a las personas, hacen que, como usted bien lo decía, de pronto hasta para acceder a un crédito lo perfilan y usted es una persona que no tiene acceso a ese crédito. Entonces son reflexiones bastante importantes. Y el cómo la inteligencia artificial también nos sirve para el tema de los riesgos. Yo creo que aquí en este punto quiero llamar la atención sobre eso. Los programas de ética pública y de ética empresarial se basan precisamente en los riesgos. Eso nos lo dice la Ley 2195-2022, que todos esos programas deben estar basados en los riesgos. Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar en eso, como usted bien lo anota, en esa comparación, en ese análisis del volumen de información, que solamente podrá generar alertas y resulta pues bastante importante ese tema. Muchas gracias, doctor Julián, por su valiosa conferencia. Bueno, aquí en el auditorio hay una pregunta. A ver, por favor. Adelante. Julián, muchas gracias. La intervención magnífica. Gracias. A gusto con lo que usted nos expone, además por la practicidad. Pero yo quisiera tener su criterio en relación de cómo abordar el tema de la ética frente a la inteligencia artificial por GPT y la georreferenciación. Muy bien. Bueno, les voy a dar mi particular opinión acerca del tema. Yo pienso que la aplicación y la exigencia de la ética debe estar no del lado de la inteligencia artificial, sino del lado de su creador, de las personas que lo diseñan, que crean los algoritmos, si es que hay algoritmos,
o que ofrecen los servicios, si es que lo van a ofrecer al público o lo van a ofrecer de manera privada. Entonces, la exigencia de la ética debería estar ahí. Y va muy orientado a lo que yo les decía ahorita. Yo pienso que si nosotros que desarrollamos las aplicaciones de inteligencia artificial respetamos el proyecto de los demás, y sobre todo bajo ese principio de no agresión y de respeto, si todos pensáramos en eso antes de desarrollar ese sistema de inteligencia artificial y sacarlo a producción, deberíamos pensar, esto alguien puede sacarle un uso potencialmente negativo. Lo que pasó hoy en el Congreso, el tema de la voz, de la clonación de la voz. Seguramente como el diseñador de la aplicación que clona la voz, no necesariamente lo diseñó para que delincuentes trataran de utilizarlo y clonar la voz de nuestros hijos para recibir llamadas extorsivas. Seguramente no se creó así, pero también desde el punto de vista ético, a esa persona se le podría preguntar, o a esa empresa o grupo de personas, ¿usted tuvo en cuenta que lo que usted sacó también tiene un uso negativo y supremamente sencillo? Que cualquier persona entonces hoy en día podría simular la voz de otra para fines maliciosos. Entonces yo creo que no deberíamos irnos tan lejos señalando a la inteligencia artificial como tal, sino que deberíamos devolvernos al origen, ¿cierto? A las ideas que nacen en el cerebro de los seres humanos para crear ideas y empezar a preguntarnos si esas ideas van a causarle el mal a alguna persona. Muchas gracias nuevamente por su importante conferencia. Gracias. Y por último, para cerrar este evento, vamos a tener una conferencia a cargo de la doctora María Carolina Obarrio. Ella es abogada argentino-americana, litigante, consultora internacional, experta en compliance y reconocida en la barra de Miami, en la Florida. También es miembro de la Asamblea de la American Bar Association. Bienvenida, doctora Carolina. Muchas gracias por comparecer. Muchísimas gracias. Los felicito Bueno. a todos por las exposiciones. Muchísimas gracias por la invitación. Le doy muchas gracias a Paula Ramírez por la oportunidad de estar acá y compartir nuestra experiencia. Me gustó mucho la posición de Julián porque él compartió la práctica y la experiencia, que es al final lo importante, porque las cuestiones escritas, reportes, todo lo podemos todos leer. Pero mi concepto es que a través de la experiencia es el verdadero aprendizaje. Y entonces, por ello les traje, agradezco también a todo el equipo de sonido que se esforzó en la conexión, y les traje compartí el reporte 2023 realizado por la Universidad de Stanford, que es el Departamento de Derechos Humanos enfocado en la inteligencia artificial. Y allí tienen 8 capítulos, donde el capítulo 1 habla sobre la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel mundial. La performance de la inteligencia artificial, el capítulo 2. El capítulo 3, técnicas habla sobre la parte de la ética. El capítulo 4 sobre la economía, la influencia en la economía. El capítulo 5, la influencia de la Artificial Intelligence en educación. El capítulo 6 en la parte de política y gobernanza. El capítulo 7 en diversidad. Y el capítulo 8 en las distintas opiniones públicas que recogieron. Se los dejo porque, dado el tiempo, tenemos 15 minutos para la exposición y esto me interesa que todos le den una lectura dentro de los distintos puntos de vista que cada uno esté especializado les interese, porque es un reporte con estadística y tienen ahí específicamente todos los datos, estadísticas y una investigación hecha muy profunda, actualizada a 2020. Bueno, con respecto a la inteligencia artificial que hoy escuchamos a todos hablar, ¿cómo nació? En 1950,
un señor llamado Turing inició su artículo que se llamaba en Computing, Machinery and Intelligence, que formuló la siguiente pregunta: ¿las máquinas pueden pensar? Él fue el primer científico que introdujo esta inquietud, y después luego se acuñó el término que nosotros conocemos de inteligencia artificial. O sea que la inteligencia artificial es una disciplina científica y tecnológica cuyo objetivo es crear procesos en la mente y su conexión a través de una metáfora computacional. ¿Qué es la metáfora computacional? Es un concepto utilizado por la psicología cognitiva, y dicha disciplina, la psicología cognitiva, sostiene que el cerebro posee un sistema de procesos de datos similares al de una computadora digital, que a su vez el concepto es utilizado en la neurociencia y en la neurofilosofía. El padre de la psicología conductiva es Jean Piaget, que ya en 1980 se estudió mucho Jean Piaget y el estudio de la teoría cognitiva que utilizamos las maestras para en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque él formó un modelo explicativo del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el concepto de la acción sobre la experiencia, en base a la experiencia. Entonces, por eso es importante lo que decía Julián, que tiene mucha experiencia en esta materia, y también compartió algunos casos que después les voy a compartir más adelante. Mediante estos test, otros son los que hablaron también, son Bandler y Grinder, que hablaron sobre la programación neurolingüística, que ellos establecían que ¿quién creó la computadora? Los seres humanos. Entonces los seres humanos lo hicieron en base a cómo funciona el cerebro, con distintos procesos de introducción, sistema comparativo y conclusión, porque nosotros primero captamos todo por los sentidos, luego una vez que aprendemos esa realidad a través de los sentidos, comparamos en nuestro cerebro a través de las experiencias vividas y a través de un aprendizaje. Por ejemplo, si nosotros de pequeños aprendemos que la palabra mesa está relacionada con una estructura de una tabla con 4 patas, es que nosotros vamos a, cada vez que veamos mesa, vamos a tener esa imagen visual. Con respecto a todo esto, el Turing hizo un test. Entonces, ¿qué es lo que él probó? Que realizó un experimento que la capacidad de una máquina podía hacerse pasar por una persona, y la prueba era la conversación entre ambos, entre la máquina y la persona. Y si el ser humano se daba cuenta que estaba hablando con una máquina, entonces no había tenido éxito. Pero si el ser humano no lograba identificar que se trataba de una máquina, entonces la máquina era considerada inteligente. Turing también contribuyó en la biología matemática. Todo esto es como una introducción para saber qué es lo que vamos a nosotros, qué es lo que nos interesa a nosotros como abogados, como ingenieros, como actores sociales, como políticos, como legisladores en el mundo. Nos interesa la justicia, que no haya injusticia. Entonces, que si hay una evolución o una aplicación de la inteligencia artificial, que no provoque injusticia y que trate a todos los seres humanos respetando sus derechos. Que los derechos que corresponden son una afirmación a la dignidad de la persona humana, como hablaba Santos y Fuentes, el autor de Los derechos personalísimos, por los años 80, es argentino. Entonces, el poder del público y de los actores sociales y de los políticos, de los estados, que si hay avances tecnológicos que no ofendan a la persona humana, entonces que respeten los atributos inherentes a la personalidad, teniendo en cuenta también la diversidad, la inclusión social y la dignidad, además de la ética, ¿no? Porque no
no pueden los gobiernos expropiar esos derechos, porque son derechos universales que corresponden a todos los habitantes y está muy bien definido en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde todos los seres humanos nacen libres, iguales, con dignidad y derechos y son dotados por esta razón, con razón y con conciencia, y deben comportarse todos fraternalmente con todos. Entonces, ¿cuál es la relevancia que tenemos nosotros con respecto a la inteligencia artificial para los derechos humanos? Se usa cuando una máquina es capaz de imitar las funciones cognitivas propias de la mente humana, como la creatividad, la sensibilidad, el aprendizaje, el entendimiento, la percepción del ambiente, el uso del lenguaje. Esta tecnología es una herramienta extraordinariamente poderosa que podría tener un efecto transformador e innovador en muchos aspectos de la vida cotidiana, desde el transporte a una fabricación, a una atención médica, a la educación. Y tiene una importancia tremenda en la seguridad geopolítica también, además de la comercialización. Entonces, el uso de esta tecnología se está aumentando en todos los sectores, como en el sistema de justicia, y debemos realizar recomendaciones personalizadas a los consumidores basadas en, por ejemplo, en el dato de las búsquedas, las compras, los comportamientos. Por eso es importante que se realice dentro de una seguridad que sea geopolítica, porque estaban diciendo, ¿cuál es el punto de vista que se trató sobre la ética? La ética es más amplia de lo que se está diciendo ahora en el siglo XXI, porque la relacionaban algunos autores con la cultura, la moral, pero en un mundo que no hay fronteras, en un mundo de la globalización, en el mundo que estamos viviendo del siglo XXI, este punto ya no es un tema solamente local. Entonces, por eso, ¿cuál sería el marco legal para todos estos problemas que nosotros tenemos y preocupaciones de los dilemas éticos en el marco de la inteligencia artificial? Está ampliamente debatido y las herramientas que hay que analizar son en base a la Big Data, ¿no? Entonces, dentro de un ejemplo que les puedo dar sobre el tema de la Declaración de Toronto, sobre que se trató donde hubo varias NGOs allí que trataron el tema de la protección de los derechos a la igualdad y la no discriminación con estos sistemas de aprendizaje automático. Este documento es histórico y se puede aplicar en las normas internacionales de los derechos humanos para el tema de la inteligencia artificial. Hace llamamientos a los gobiernos y a las empresas para garantizar las aplicaciones de este aprendizaje automático de inteligencia artificial que respeten los principios de igualdad y no discriminación y articula normas de derechos humanos que deben cumplir los sectores públicos, privados, para garantizar que los algoritmos utilizados se apliquen equitativa y justamente, y que aquellos que crean que sus derechos han sido violados tengan una vía significativa para la reparación. Yo escuché que uno de los colegas en el panel habló sobre la reparación. Si bien el diálogo tiene que ser sólido de ética y de inteligencia, como fue en su momento, todo esto es importante, esta declaración de Toronto, porque enfatiza el tema de la aplicación de los derechos humanos y efectivamente cómo es la aplicabilidad de la ley. Entonces hay que tener presente para incluir el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, a la participación de la vida cultural, el derecho a la reparación, el derecho a la vida. Y todos ellos están incluidos para que se proporcione también una protección general, ¿no? Y por ejemplo, estaban contando del tema de los casos. Hubo un ejemplo de discriminación algorítmica por errores de datos, que esto es específicamente, que fue en Connecticut.
con el tema de errores de datos en base de otorgamiento de hipotecas o la evaluación de inquilinos. Este caso fue 2019, en el estado de Connecticut, Estados Unidos. Una agencia inmobiliaria que disponía de un software de evaluación individualizado de inquilinos para automatizar la concesión de alquileres, consideró que una madre no podía alquilar un piso porque su hijo, con diversidad funcional, había sido años antes arrestado por un robo erróneamente. Entonces, en el software de la empresa incluía a todas las personas que habían sido arrestadas, pero no si estas personas habían sido acusadas o no, arrestadas o si la causa había sido terminada o no. Entonces, pese a una batalla judicial entre la Asociación de los Derechos de la Vivienda, la empresa y las partes, la Corte del Distrito Federal decidió que la empresa de evaluación automatizada de inquilinos estaba amparada en la regulación de la FHA, Administración Federal de Viviendas, y que el caso estaba nuevamente en curso, o sea que no les amparó a la asociación, o sea que el particular damnificado no pudo tener su reparación. Y muchos ejemplos así pueden extrapolarse, tanto en Europa, Estados Unidos. Acá hubo 3 casos muy importantes en Estados Unidos, que si ustedes van a la página 295 del informe que les di, van a encontrar 3 casos relevantes. Uno es Duer versus Bradley University, donde en el primer caso, son 3 casos. Ahí están los 3 casos. En el primer caso, que es el primero de la izquierda, los demandantes se inscribieron como estudiantes en la universidad privada de Illinois durante el semestre de 2020. O sea que son casos actuales. No estoy hablando de hace 20 años. Se les dijo que utilizaran el sistema de supervisión externo. Esa herramienta era llamada Respondus Monitor para exámenes remotos en línea. Esta herramienta hizo uso de tecnología de inteligencia artificial y los demandantes afirmaron que los demandados violaron la ley de privacidad de información biométrica, que es el BIPA de Illinois, al no seguir adecuadamente sus pautas con respecto a la recopilación de la información biométrica. Entonces, BIPA no se aplica a las instituciones financieras. En última instancia, el tribunal dictaminó que según la ley Graham-Leach-Bliley, los demandados eran una institución financiera en virtud de las funciones del préstamo que realizaban y por lo tanto estaban exentos del BIPA. Como tal, el caso del demandante fue desestimado. O sea que la persona damnificada, el particular damnificado, se le desestimó la denuncia. El segundo caso, que lo van a ver ahí, que es el de Flores versus Stanford 2021, en el año 2021, a los demandantes se les negó la libertad condicional. Demandaron a la Junta de Libertad Condicional del Estado de New York porque se les negó el acceso a la información utilizada por una junta de revisión de sus casos. Entonces, la empresa NorthPoint Inc. Solicitó al tribunal como no parte debido a que su perfil de gestión de los delincuentes correccionales para sanciones alternativas, el COMPAS, un sistema impulsado por la inteligencia artificial, herramienta de evaluación de riesgos, había sido utilizada por la Junta de Libertad Condicional en sus determinaciones. Entonces, el tribunal dictaminó que el material era confidencial, en cuestión era relevante para el caso demandante y presentaba poco riesgo de prejuicio competitivo. Se ordenó la liberación de este material bajo una orden de protección suplementaria. El caso 3 es Dierf versus Ultimate Software, que es una empresa. Ahí lo pueden leer. Lo tienen en inglés, así que lo pueden traducir. Es también otro caso que bastante triste, porque una cuestión de que hubo un fallecimiento y se incluyó un tema de negligencia, muerte por negligencia. Se desestimaron los reclamos por la inmunidad parcial bajo la ley de las comunicaciones que protege a los operadores de los sitios web de la responsabilidad por el contenido de terceros en su sitio. Entonces, el tribunal determinó que la empresa era inmune y que su uso de algoritmos no equivalía lo suficiente a la creación del contenido.
O sea, tenemos, si ustedes ven esos casos y ven este informe, lean por favor este informe, el reporte de Stanford, que es muy actual y es 2023. Entonces, analizando todos los casos, todos los puntos de vista que tenemos presente y la declaración esta de Toronto, lo más importante de esta declaración es que estableció el deber de los estados de prevenir la discriminación en el diseño y la implementación de los sistemas de aprendizaje automático en los contextos públicos o mediante asociaciones público-privadas. O sea que incluye el principio para identificar el riesgo del uso de los sistemas, porque también tienen que tener presente eso. Y a nivel internacional, lo que tenemos que lograr es buscar el punto de encuentro sobre el que construir una visión común al desarrollo tecnológico que debe estar en todas las agendas diplomáticas. La política exterior tiene que aspirar a una declaración de derechos humanos actualizada a la era del siglo XXI con la inteligencia artificial. Y los estados pueden elaborar su rol en la gobernanza de la inteligencia artificial refiriéndose a las normas internacionales de los derechos humanos y desarrollando mecanismos para la rendición de cuentas, transparencia y reparación de violaciones y abusos. Otro punto importante de esta declaración de Toronto que describe las responsabilidades de los actores privados en el contexto del desarrollo y la implementación de los sistemas de inteligencia artificial. Y tercero, que exhorta a los gobiernos a que garanticen estándares de debido proceso para el uso de la inteligencia artificial en el sector público y que actúen con cautela al utilizar estos sistemas, especialmente en el sistema penal. Como decían algunos que me precedieron en la conferencia, que en el sistema penal hay que ser más cauteloso, porque hubo bastantes errores en la determinación o identificación de algunos actores potenciales cometedores del delito, que hay que definir con líneas claras el desarrollo y la implementación, por eso, y que las personas jurídicas que sean responsables de las decisiones tomadas mediante el uso de estos sistemas, las mismas personas jurídicas que lo utilizan. Entonces, habría que tener como primer paso, en el marco de los derechos humanos, que haya una declaración que se convierta los derechos humanos en un componente fundamental en el ámbito de la ética y los datos de la inteligencia artificial, y que para la política y la práctica, hacerlos efectivos con guías prácticas de implementación que ayuden a los ingenieros, a los gerentes de productos, a todos los actores civiles que están interviniendo en este proceso de inteligencia artificial, a aplicar unos principios de trabajo. Por eso es importante también la actuación de la sociedad civil. Entonces, como le di los ejemplos, bueno, hay uno muy importante, hay un informe de Bank of America. Bueno, y en el capítulo 7 encuentran acá que les están mostrando el tema de la diversidad, y fíjense en los cuadros comparativos qué diferencia hay entre los estudiantes, los que de las carreras de grado, de posgrado, y en el tema del género también, que no hay mucha igualdad en el tema del género y en el estudio y en la aplicación de la inteligencia artificial. Es importante un informe que dio el Bank of America que establece que la inteligencia artificial es como una revolución, como cuando fue implementada la electricidad, en la época de la electricidad. Y ellos hicieron un estudio evaluando que a futuro habrá 15.7 billones de dólares en negocios con respecto a la economía mundial, fuentes de energía, en el desarrollo de fuentes de energía, en el desarrollo de la medicina, sobre enfermedades, en el desarrollo de distintos automóviles, aeronaves,
Entonces es importante tener en cuenta. Y lo que tenemos que confiar todos es en el progreso, como cuando me imagino cuando de la vela pasaron a la electricidad, estarían también asustados. Pero confiemos en el progreso y no temamos a la tecnología. Hay que exigir que se respeten nuestros valores democráticos y de convivencia y nuestros derechos humanos. Con esto termino y les agradezco a todos y me encantaría seguir el tema. Es muy amplio y se aprende todos los días, cada día se aprende más. Y es importante la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina, muy amable por esa conferencia tan importante. Destacando de la misma puntos como la gobernanza de la inteligencia artificial, en donde se debe tener en cuenta los avances tecnológicos, pero con un respeto de los derechos humanos, mirando los temas de desigualdad, no, nada de sesgos ni nada, en la regulación también de los abusos. Otro tema importante que usted mencionó, la seguridad geopolítica. Asimismo, la ética más amplia en el siglo XXI, un concepto diferente, la ética. Y cómo debe regularse ese marco legal de los dilemas que hay entre la ética y las herramientas que sirven de base como la Big Data. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Por favor, un aplauso para la doctora Carolina. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, bienvenida, doctora, nuevamente gracias por haber participado con nosotros. Bueno, a todos muchísimas gracias, los que nos acompañaron presencialmente, lo mismo en forma virtual. Estaremos pues anunciando de pronto una segunda parte de esta interesante tema que estamos solamente en una introducción para todo lo que va a ser y en septiembre me dice la doctora Paula que estará programada la segunda parte de este evento, desde ya están invitados. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, una feliz noche.